Hola, bienvenidos a este tercer video tutorial sobre autómatas programables, en el que vamos a aprender a trabajar con el autómata S7-1200 utilizando el software de diseño y simulación CADE-SIMU. En primer lugar, vamos a localizar dónde se encuentran los autómatas. Estos los podemos encontrar en la barra de herramientas entrada-salida. Y como veis, CADE-SIMU dispone de dos autómatas. El Logo, que es el autómata más pequeño y compacto, y el S7-1200, que es con el que vamos a trabajar en este video tutorial. Lo coloco aquí de momento. A continuación, lo que debemos hacer es alimentar eléctricamente al autómata y comprobar su funcionamiento. Pero primero debemos conocer a qué tensión debe ser alimentado. Como podéis ver, este autómata programable trabaja a una tensión comprendida entre 120 y 240 voltios de corriente alterna y necesita para su alimentación fase, neutro y conductor de protección. Pues el siguiente paso es localizar este tipo de alimentación en CADE-SIMU, que sabéis que podéis encontrarlo en la barra de herramientas alimentaciones. Hacemos clic y aquí la tenemos, fase, neutro y conductor de protección. A continuación vamos a colocar el autómata en el mejor lugar para que nos permita cablear fácilmente las entradas y salidas. Aproximadamente ahí, a media altura entre el borde inferior y el borde superior. Bien, para alimentarlo eléctricamente lo único que debemos hacer es cablear el autómata desde esta alimentación. Recordáis que el cable de fase es el negro o marrón y tenéis que tirarlo desde la borna L hasta el primer tornillo señalado con L1 y el cable debe acabar justamente en el borde del autómata. No debe sobrepasar ni quedarse corto. Debe acabar justo en el borde. Bien, hacemos lo mismo con el conductor neutro y con el conductor de protección, que sabéis que es verde y amarillo. Bien, para saber si funciona debéis observar los LEDs de funcionamiento. El primero, el Run Stop, es el que se debe encender si la alimentación está correctamente cableada. Para ello damos al botón de simulación. Damos play y efectivamente veis que ha cambiado la tonalidad levemente. Se ha puesto en un tono verde. Cuando lo paro, veis, observar este LED, está en negro. Cuando doy play, funciona. Está cableado perfectamente. El siguiente paso es cablear una entrada y comprobar su funcionamiento. Antes de hacer el cableado, debemos entender qué estamos haciendo. Para ayudarnos a entender cómo cablear las entradas, voy a utilizar el diagrama eléctrico que he dibujado a mano y que estáis viendo en la pantalla. En él, el límite del autómata programable está dibujado con una línea verde. Se pone PLC. Interiormente tiene las entradas, que yo por simplificar solo he dibujado la I00 y la I01. Y además he representado como lámparas, como LEDs. Un truco para entender mejor o para aprender a cablear las entradas es pensar que yo tengo que hacer un circuito que sirva para encender estas lámparas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la I00. La I00 tengo una lámpara en negro, como se muestra en el diagrama, y interiormente está cableada de esa manera, con la línea discontinua. Entonces, para que esta lámpara se encienda, lo primero que necesito es una fuente de alimentación de 24 voltios. Ahora veremos qué es lo que me proporciona el autómata programable y
que además es la tensión a la que funcionan la mayoría de los elementos de detección, como ya vimos. De momento no he representado de dónde obtengo la fuente de alimentación de 24 voltios, pero sí la he dibujado. ¿Veis? Entre el más y el menos tengo 24 voltios. Entonces lo que hago, del positivo de la fuente de alimentación, cableo a un terminal de un pulsador, como estáis viendo para la entrada I00. Y el otro terminal del pulsador va a conectarse a la entrada del autómata. Si ahora pensáis, cuando accione el pulsador, ¿qué va a pasar? Bien, pues que la tensión de 24 voltios, al cerrar el circuito a través del pulsador, va a llegar a la lámpara que representa la entrada I00 y esta se va a iluminar. ¿De acuerdo? Y tal y como está conectado, veis que los 24 voltios también alcanzan al final de carrera, que es el que tengo conectado a la entrada I01. Por lo tanto, cuando el final de carrera conectado a la entrada I01 se cierre, tu lámpara va a quedar alimentada a 24 voltios y se va a iluminar. ¿Entendido? Bien, pues vamos a realizarlo en el propio autómata. Lo primero que debo hacer es localizar la fuente de alimentación a 24 voltios, que como sabéis, por tratarse de un autómata compacto, está incluida. Y la tenemos aquí, 24 voltios de corriente continua. L+ es el positivo y M es el negativo. Cuidado que ahora debo cablear de esta forma, ya no es alterna, sino que es positivo-negativo. Por lo tanto, para el positivo debo usar el cable rojo, el de positivo. Y cableo justo desde el borde del autómata y justo enfrente del tornillo de la borna correspondiente al positivo. Cableo lo más alto posible para tener el máximo espacio para conectar las entradas y, por ejemplo, hasta aquí. Momento. Ya tengo el positivo. Ahora debo cablear el negativo. Este sabéis que debe ser de color negro y debe partir de la fuente de alimentación, del M. Bien, pues ahí lo tengo. Y como estáis viendo en el dibujo, debe entrar otra vez al autómata programable para alimentar el común de las entradas, pues desde aquí, ¿veis? Busco el siguiente tornillo, que es el 1M, que se corresponde con el común a todas las entradas del autómata programable. Como estáis viendo, es el común a las lámparas que he supuesto que eran las entradas. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente paso es conectar un elemento de entrada, que sabéis que pueden ser pulsadores, finales de carrera, fotocélulas. Vamos a hacer pruebas con varios para que lo veáis. Vamos a empezar por un pulsador que es el más sencillo, un pulsador de marcha. Lo ubico enfrentado al tornillo de la entrada I00 y lo más alto posible. Debéis ser muy cuidadosos con las conexiones para evitar fallos. Voy a poner, por ejemplo, pulsador 1. Bien, tal como indica el dibujo que he hecho a mano, debemos cablear de la siguiente manera. Desde aquí al positivo y desde el 14 justo hasta el borde, recordar, del autómata y enfrente del tornillo correspondiente a la borna de la entrada deseada. ¿De acuerdo? Para comprobar su funcionamiento vamos a dar el play. Recordad del videotutorial anterior que cada entrada tiene asociado un LED. ¿Sí? Los LED de las entradas se encuentran aquí, en la parte de arriba. Y si os dais cuenta, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fijaros, hasta el 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de nuevo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, pues si lo he cableado correctamente, cuando lo simule y accione el pulsador, debería encenderse su LED correspondiente. Vamos a verlo. Play. Veis que está bien cableado, es lo primero que hay que comprobar, que funciona. Y voy a accionar el pulsador. Fijaros cómo está cambiando. Bien, pues ya he cableado correctamente mi entrada. Vamos a cablear, por ejemplo, un final de carrera, que es igual. Bien, lo coloco
aquí y llamo final de carrera 1. Mayúscula FC1. Final de carrera 1. Bien, y lo cableo. Tal cual como he hecho con el pulsador 1. Vale, ahora tengo que ir a buscar la segunda entrada y vamos a simular. Ahí lo tenéis. Cada vez que se accione el final de carrera se va a iluminar el LED. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si en lugar de usar un final de carrera o un pulsador normalmente abierto, uso un pulsador normalmente cerrado? ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con el final de carrera. En vez de usar este, uso este. Ir pensando qué va a ocurrir. FC1. Pues que cuando dé play, como el circuito está cerrado, en cuanto dé play, la luz se va a encender. Ahí la tenéis. Y cuando accione el final de carrera es cuando se apaga. ¿Vale? Estoy trabajando con lógica negativa. Esto no debéis hacerlo. Para hacerlo debéis tenerlo muy claro, porque si no es muy confuso. Porque usando los contactos normalmente cerrados, como veis, sin accionarlo, el autómata está detectando una señal de entrada. Él está pensando que hay una señal de entrada. Cuando haga el programa debo ser coherente. Si no, se va a comportar al contrario, se va a comportar de forma rara. ¿De acuerdo? A continuación, vamos a ver cómo cablear y cómo funciona un sensor de proximidad inductivo. Bien, pues recordad que debéis trabajar con el sensor inductivo que incorpora un contacto auxiliar normalmente abierto. Pongo por aquí y lo configuro a 3 hilos. Sensor inductivo 1, por ejemplo. Este tipo de sensores, recordad que requiere alimentación positiva y negativa. Y el tercer terminal debo conectarlo a la entrada del autómata que yo quiera. Bien, el positivo, sabéis que lo puedo coger de ahí. Y el negativo de la fuente, que lo tengo aquí, lo tengo que llevar aquí. ¿Vale? Para no cruzar cables con las entradas, lo que voy a hacer es, lo voy a traer por aquí de forma visible, sin cruzarme con ningún otro cable. Y ahora desde aquí, ahí. ¿De acuerdo? Bien, para conectarlo más fácilmente a una de las entradas me interesa que la salida esté al otro lado. Para ello utilizo la herramienta espejo vertical. Desde aquí, cable positivo, me voy por ejemplo a la I07. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver si funciona. Doy play, tengo la luz verde aquí. Cuando accione el sensor inductivo, este emitirá 24 voltios por su cable de señal que van a llegar a la entrada I07 y esta, si todo está bien, debería iluminar este LED. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Una precaución que debéis tener es colocar bien estos sensores para que el cableado no sea muy enrevesado. ¿De acuerdo?